La trágica vida y el triste final de Gary Coleman. En los años 80, un niño pequeño con rostro angelical y una frase pegajosa conquistó los corazones de millones. ¿De qué estás hablando, Willis? No solo se volvió parte del vocabulario popular, sino que hizo de Gary Coleman uno de los actores infantiles más queridos del planeta. Pero mientras la audiencia reía con él frente a la pantalla, nadie imaginaba que fuera de cámara se gestaba una tragedia silenciosa. Gary Coleman no fue solo un ídolo juvenil, fue también un símbolo de lo que puede salir mal cuando el éxito llega demasiado pronto y cuando los adultos que deberían protegerte se convierten en verdugos silenciosos. Desde su infancia marcada por una enfermedad renal devastadora hasta sus últimos días sumidos en el olvido, el camino de Gary estuvo lleno de luces brillantes que ocultaban sombras profundas. A los 2 años ya enfrentaba la posibilidad de una muerte prematura. A los 10 era una superestrella. A los 18 descubría que la fortuna que había ganado, millones de dólares, había desaparecido a manos de quienes más confiaba, sus propios padres. Y a los 42, su cuerpo sin vida yacía en una camilla de hospital, desconectado del soporte vital por una exesposa polémica que ni siquiera lo acompañó en la ambulancia. Su historia es más que la de un actor famoso, es la de un niño que nunca pudo crecer del todo, física ni emocionalmente. Un joven que fue traicionado, juzgado y olvidado por la misma industria que lo encumbró. Un hombre que vivió más como Arnold Jackson que como Gary Coleman. Hoy, más de una década después de su partida, es momento de mirar más allá del personaje que nos hizo reír, porque detrás de esos grandes ojos y su voz aguda, había un ser humano pidiendo ayuda a gritos. Este es el verdadero relato de Gary Coleman, un cuento de éxito precoz, dolor silencioso y un final que dejó más preguntas que respuestas. Y tal vez, al conocer su historia completa, entendamos por qué él mismo decía, nunca fui Gary, siempre fui Arnold. Gary Wayne Coleman no nació con una vida normal. Desde el primer suspiro, el destino ya le tenía preparada una batalla desigual. Llegó al mundo el 8 de febrero de 1968, en Zion, Illinois, y apenas 4 días después fue adoptado por Edmonia Sue, una enfermera practicante, y Willie Coleman, un operador de montacargas. Aunque el apellido Coleman no era suyo por sangre, con el tiempo ese nombre quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de los Estados Unidos. Pero mientras muchos bebés empiezan su vida en cunas tibias y con esperanza, Gary la empezó con una sentencia médica. A la edad de 2 años, los doctores le diagnosticaron una condición llamada glomeruloesclerosis segmentaria focal, una rara y agresiva enfermedad renal congénita. Lo que para cualquier niño sería apenas el inicio de una niñez despreocupada, para Gary fue el inicio de una cadena interminable de hospitales, cirugías y tratamientos que marcarían su cuerpo y su alma para siempre. En 1973, a los 5 años, Gary se sometió a su primer trasplante de riñón. La operación fue un intento por ganarle tiempo al reloj biológico, pero no una cura. Poco después, los médicos le advirtieron a sus padres que el niño no viviría más allá de los 12 años si no se realizaba otro trasplante. El segundo llegó en 1984, pero tampoco fue exitoso. Desde entonces, Gary vivió sin ningún riñón funcional en su cuerpo. Su vida dependía de una máquina, diálisis varias veces por semana, hasta el día de su muerte. Para mantener el trasplante activo, Gary tuvo que tomar una batería de medicamentos inmunosupresores.
Estos fármacos, diseñados para evitar que su cuerpo rechazara los nuevos órganos, tenían efectos secundarios devastadores. Su crecimiento se detuvo antes de tiempo. Nunca superó el 1,42 m de altura, y su rostro, con mejillas redondeadas y expresión infantil, quedó congelado en una apariencia de niño para siempre. Años más tarde, esa imagen angelical se convertiría en su carta de presentación ante el mundo y en su maldición personal. Pero en su casa, las cosas eran distintas. A pesar del diagnóstico, sus padres adoptivos no lo trataron como a un niño enfermo. De hecho, muy pronto lo empujaron al mundo del espectáculo. Sue y Willie vieron en Gary no solo a un hijo, sino a una oportunidad. Lo inscribieron en audiciones para comerciales y lo empujaron frente a cámaras desde los 5 años. Aquel pequeño con una sonrisa deslumbrante y una voz rápida capturó la atención de los productores, en especial de uno que lo vio en un anuncio del Banco Harris de Chicago, en donde Gary pronunciaba con seguridad una línea que lo haría destacar. Usted debería tener un muñeco Hubert. Con su salud tambaleando y su crecimiento estancado, Gary parecía el candidato ideal para papeles infantiles, aunque su edad dijera otra cosa. A los 10 años ya tenía la experiencia y la actitud de un adulto. Sabía actuar, sabía improvisar y sobre todo sabía hacer reír. Así llegó su gran oportunidad, Different Strokes, una comedia de situación que lo catapultaría al estrellato nacional bajo el nombre de Arnold Jackson. Pero mientras las luces del estudio brillaban y las risas grabadas envolvían cada episodio, su realidad médica continuaba en silencio, como una bomba de tiempo. Dion Mial, uno de sus amigos más cercanos y posteriormente su representante, reveló décadas después que durante una grabación de la serie, Gary terminó una escena, dio un paso hacia atrás y vomitó. Nadie detuvo la producción. Nadie pidió una pausa. Su padre, Willie, solo le dijo, «Tienes que seguir. Hay gente que depende de ti». Porque para la familia Coleman, Gary ya no era solo su hijo, era el sostén económico. Los tratamientos, además de dolorosos, eran humillantes para un niño. Entre los 5 y 15 años, pasó más tiempo en hospitales que en patios de juegos. Las cirugías dejaron marcas invisibles, no solo en su cuerpo, sino también en su salud mental. La enfermedad, la falta de estabilidad y la explotación constante le pasaron factura. En 1987, cuando tenía apenas 19 años, Gary llamó a Mial en medio de la noche. Su voz era quebradiza. «Solo quería despedirme. Ya no puedo más. No vale la pena vivir así», le dijo. Mial manejó sin pensarlo hasta su casa. Lo encontró solo, encorvado frente a un teclado, tocando una nota a la vez. Se sentaron, lloraron, y Mial lo abrazó por horas. Gary, que en televisión hacía reír a millones, era en realidad un joven quebrado que solo quería ser escuchado. En una nota escrita a mano que Mial recibió después de su muerte, Gary dejó plasmado su dolor con una crudeza que aún hoy estremece. «Soy un hombre herido, confundido y roto, sin nadie a quien acudir. Estoy más triste que nunca. Me siento suicida, pero por miedo, frustración y por no tener un modo de hacerlo sin dolor, no puedo liberar mi alma de esta locura, traición y miseria que rodean mi vida». No se trataba solo de un cuerpo enfermo, sino de un espíritu devastado por años de abandono emocional. Y aunque muchos quisieron reducir su tragedia a simples problemas financieros o decisiones de carrera, la verdad era mucho más cruda. Desde su infancia, Gary fue tratado como un producto, no como una persona. Su exnovia, Anna Gray, también habló con franqueza sobre esa etapa. Estaba cansado de que todos lo buscaran por las razones equivocadas. Dijo,
Sé que se sintió traicionado por sus padres antes que nadie, pero después se le sumaron los managers, Hollywood, el público y al final su exesposa. Aquel diagnóstico que parecía una sentencia médica terminó siendo también una condena emocional. Y aunque sobrevivió más allá de las expectativas de los médicos, lo que quedó claro es que nunca tuvo una infancia normal. Mientras otros niños jugaban en parques, él dormía en camillas. Mientras otros soñaban con ser actores, él soñaba con ser simplemente Gary. En una entrevista poco antes de morir, dejó una reflexión que lo resumía todo. Si alguien me hubiera dicho cómo sería mi vida, lo suficientemente temprano como para cambiar de rumbo, lo habría hecho. Gary Coleman fue un niño brillante atrapado en un cuerpo enfermo, pero más aún, fue un alma sensible atrapada en una industria implacable. Desde su primer trasplante hasta sus últimas palabras, su historia fue la de alguien que solo quería ser amado, no explotado. Y todo comenzó sin que él pudiera elegirlo, con una enfermedad que lo marcó para siempre. Si la vida de Gary Coleman empezó cuesta arriba, su ascenso a la fama fue tan meteórico como inesperado. Lo que nadie imaginaba era que ese niño con cuerpo pequeño y voz poderosa estaba a punto de convertirse en el rostro más querido de la televisión estadounidense. Su enfermedad, que detenía su crecimiento, terminó por convertirse en su arma secreta dentro de una industria que no siempre premia el talento, pero nunca ignora una buena historia. Todo comenzó con un simple comercial de banco en Chicago. En ese anuncio, Gary, a los 5 años, pronunció una línea con tanta chispa que atrajo la atención de un cazatalentos. El pequeño tenía carisma, velocidad mental, una sonrisa que desarmaba y una peculiaridad física que lo hacía parecer mucho más joven de lo que realmente era. Su condición médica había detenido su crecimiento, pero su personalidad llenaba cualquier habitación. En 1977, participó en un piloto de televisión para un revival de The Little Rascals, donde interpretó a Stymie. Aunque ese proyecto no prosperó, fue suficiente para que un productor importante lo notara y lo imaginara en un nuevo rol, el de Arnold Jackson, en una comedia sobre dos hermanos afroamericanos adoptados por un millonario blanco en Nueva York. Así nació Different Strokes, conocida en Hispanoamérica como Blanco y Negro. El piloto se emitió en 1978. Para entonces, Gary tenía solo 10 años y estaba a punto de cambiar la historia de la televisión. Desde su primera aparición, se robó el show. No importaba cuántos personajes estuvieran en escena, los ojos del público siempre se iban hacia el pequeño Arnold, con sus ocurrencias rápidas, su humor sarcástico y, por supuesto, su frase insignia: ¿De qué estás hablando, Willis? What you talking about, Willis? Esa línea, que originalmente era parte de un solo episodio, se convirtió en su marca registrada, repetida hasta el cansancio por fans, imitadores y programas de variedades. Durante 8 temporadas, de 1978 a 1986, Different Strokes fue un fenómeno cultural. Gary no solo era el alma del show, era su fuerza impulsora. Su rostro aparecía en portadas de revistas. Sus entrevistas rompían récords de audiencia y era invitado recurrente en talk shows y especiales navideños. Con apenas 12 años, ya ganaba $100,000 por episodio, lo que equivaldría a más de $380,000 en valor actual. Ningún otro niño en la televisión había alcanzado semejante salario. Era, sin exagerar, el actor infantil mejor pagado de la historia en ese momento. Mientras los espectadores reían en casa, Gary pasaba jornadas agotadoras en el set. Las grabaciones se extendían por horas
y, en muchas ocasiones, debía regrabar escenas por culpa de su propia salud. Vomitaba tras las tomas, se sentía mareado por los efectos de la diálisis y a veces ni siquiera podía mantenerse en pie, pero no había espacio para la debilidad. Su padre adoptivo, Willie, lo empujaba a seguir. Tienes que trabajar. Hay muchas personas que dependen de ti. Más allá de Different Strokes, Gary se convirtió en una franquicia viviente. Apareció como Arnold Jackson en varias series hermanas como Hello, Larry, The Facts of Life, Silver Spoons y Amazing Stories. También protagonizó películas para televisión como The Kid from Left Field, 1979, Scout's Honor, 1980, The Kid with the Broken Halo, 1982, The Kid with the 200 IQ, 1983, y The Fantastic World of Desi Collins, 1984. En cada una de ellas, Gary interpretaba una versión de sí mismo, el niño brillante, carismático y ligeramente cínico que siempre encontraba una forma de salir adelante. Incluso tuvo su propia serie animada, The Gary Coleman Show, 1982, donde daba voz a Andy LeBou, un pequeño ángel en entrenamiento que bajaba a la tierra para ayudar a los demás. El programa, aunque breve, se convirtió en un símbolo de su popularidad. Gary ya no era solo un actor, era una marca. Ese mismo año, debutó en el cine con On the Right Track, 1981, una comedia donde interpretaba a un niño huérfano que vivía en una estación de tren y tenía la habilidad de predecir qué caballos ganarían en las carreras. Aunque la crítica fue mixta, la película recaudó más de $13 millones y afianzó aún más su imagen pública. En 1982, protagonizó Jimmy the Kid, un filme que resultó menos exitoso, tanto en taquilla como en críticas. Roger Ebert fue especialmente duro. Estas películas no tienen espacio para actuaciones brillantes. Son hechas por fórmula, y cuando aparece algo espontáneo, parece fuera de lugar. Aún así, el nombre de Gary seguía siendo garantía de ventas. Lo que no muchos sabían en ese entonces era que, detrás de todo ese éxito, comenzaba a crecer una frustración silenciosa. Durante las grabaciones de las últimas temporadas, ya como adolescente, empezó a rechazar los guiones infantiles que le seguían asignando. Pedía papeles más maduros, diálogos más complejos, tramas que lo representaran como el joven que era, pero la producción se negaba. Mientras más infantil se viera, más rentable era. Con la llegada de su mayoría de edad, el conflicto se volvió insostenible. Gary, que ya tenía 18 años, se negaba a seguir interpretando a un niño de 12, pero ni su agencia, ni sus padres, ni sus managers estaban dispuestos a dejar que se apagara la máquina de hacer dinero. El programa había perdido fuerza. Los guiones eran repetitivos y los actores ya no eran niños. Pero para Gary, ese final significó más que el cierre de una serie. Fue el comienzo de una larga caída emocional. Se encerró durante meses en su casa, sin querer hablar con nadie. Declaró que nunca más volvería a actuar. Estaba agotado, dolido y desencantado con la industria que lo había creado, y consumido. Su entorno insistió en que debía seguir trabajando. Era demasiado rentable como para detenerse. Así fue como comenzó una seguidilla de proyectos menores, cameos en series, papeles en películas de bajo presupuesto y presentaciones públicas incómodas. En todos, el público seguía esperando a Arnold, pero Gary ya no quería ser ese niño. Peor aún, su frase más famosa, ¿de qué estás hablando, Willis?, se convirtió en una pesadilla. Anna Gray, su exnovia y amiga cercana, lo describió con claridad en el documental Gary.
Él detestaba esa frase. Ni siquiera la nombraba. La llamaba esa línea. Decía que la gente lo trataba como una máquina expendedora. Metían una moneda y él tenía que darles un show. Años después, su compañero de elenco, Todd Bridges, Willis, lo resumiría con brutal honestidad. Gary se convirtió en un producto y todos querían una parte. Las comparaciones con sus compañeros de elenco solo acentuaban su frustración. Dana Plato, quien interpretaba a Kimberly, murió de una sobredosis en 1999 y Bridges luchó durante años contra la adicción y problemas legales. La supuesta maldición de blanco y negro empezaba a sonar menos como una exageración y más como una realidad maldita. En medio de ese caos, Gary buscó reinvención. Apareció en The Simpsons, The Fresh Prince of Bel-Air, Married with Children y otras series como él mismo, haciendo parodias de su pasado. En 1997, incluso dio voz a un personaje en el videojuego The Curse of Monkey Island, siendo uno de los primeros actores reconocidos en participar en un videojuego de manera seria. La gloria de los años 80 quedó como un recuerdo borroso, y aunque Gary intentó muchas veces renacer como actor, productor o incluso político, se postuló como gobernador de California en 2003. Su sombra más fuerte siempre fue la del niño que un día fue el favorito de América. En retrospectiva, su ascenso televisivo fue tan brillante como breve, un cometa que cruzó el cielo de la cultura popular dejando una estela imborrable, pero también un vacío doloroso, porque mientras el mundo reía con Arnold, muy pocos se preguntaron qué sentía Gary, y ahí, en ese silencio, comenzó su verdadera tragedia. El rostro de Gary Coleman iluminó millones de hogares en los años 70 y 80, pero detrás de esa sonrisa encantadora y esa voz llena de vida, se escondía un niño que sufría en silencio. La televisión nos mostró a un pequeño con chispa y gracia natural, pero nunca nos enseñó la presión, el agotamiento y la soledad que vivía detrás de escena. El precio del éxito, en su caso, fue tan alto que lo dejó emocionalmente roto antes de convertirse en adulto. Desde que era un niño, Gary no tuvo descanso. Su enfermedad renal lo obligaba a pasar por tratamientos intensivos, incluyendo múltiples trasplantes y sesiones de diálisis. Sin embargo, sus padres no detuvieron su carrera, más bien la intensificaron. Lo empujaron al set de grabación como si su cuerpo frágil y su alma agotada no importaran. Era su hijo, sí, pero también era su inversión. Willie y Sue Coleman, sus padres adoptivos, no solo manejaban su carrera, también controlaban sus finanzas, su agenda médica, sus decisiones personales, su vida entera. El pequeño Gary no podía decir no. Aunque estaba enfermo, debía cumplir con horarios de adulto, memorizar líneas, grabar tomas una y otra vez y sonreír como si nada pasara. Dion Mial, uno de sus pocos amigos sinceros y futuro representante, fue testigo directo de ese abuso. En una escena que relató para el documental Gary, recordó un momento perturbador. Gary terminó de grabar una escena. Se bajó del set, dio 2 pasos y vomitó en el suelo. Su padre solo lo miró y le dijo, «Tienes que trabajar, hay gente que depende de ti». No hubo compasión ni descanso. Solo una orden, seguir. Gary tenía 10 años. Su cuerpo estaba en batalla constante por sobrevivir. Y aún así, sus padres lo trataban como a una estrella de cine, no como a un niño enfermo. En lugar de protegerlo, lo explotaron. Desde muy temprano, Gary comenzó a experimentar señales de agotamiento mental. Su éxito, en lugar de darle seguridad o felicidad, lo aisló. A los 13 años ya estaba cansado de ser el chistoso, el pequeño Arnold.
el que todos querían ver repitiendo la misma frase. Su fama se convirtió en una cárcel de la que no podía escapar. En una conversación estremecedora ocurrida en 1987, Gary llamó a Dion Mial llorando. «Solo quiero decir adiós. No puedo más. No vale la pena vivir así», le dijo. Mial fue de inmediato a su casa. Lo encontró sentado frente a un teclado, tocando notas sueltas como si estuviera despidiéndose de la vida. Lo abracé y lloramos juntos. Lo único que podía hacer era estar ahí, dejarlo llorar. Ese momento no fue un incidente aislado, fue solo uno de los tantos episodios donde Gary sintió que la vida no le ofrecía ninguna salida. Había dinero, sí, había fama, sí, pero también había soledad, manipulación, dolor físico constante y una ausencia total de afecto real. Años más tarde, después de su muerte, Mial leería una nota escrita por el propio Gary. Una confesión brutal. «Soy un hombre herido, confundido y roto, sin nadie a quien acudir. Estoy más triste que nunca. Me siento suicida, pero por miedo, frustración y por no tener un modo de hacerlo sin dolor. No puedo liberar mi alma de esta locura, traición y miseria que rodean mi vida». Mucho tiene que ver con la manera en que Gary fue tratado en los años en que debía sentirse más protegido. En el set de Different Strokes no era un niño entre adultos, era la estrella. Se le exigía más que a los demás. Su padre lo llevaba a grabar como si fuera un trabajador de planta, y mientras él se desmoronaba por dentro, sus padres se llenaban los bolsillos con sus cheques. La producción del show también comenzó a mostrar tensiones. Todd Bridges, su compañero de elenco y quien interpretaba a Willis, reveló que las cosas cambiaron cuando el padre de Gary comenzó a presentarse en el set. «Recuerdo la primera vez que lo vi», gritó, «¡Cuidado, que llegó la estrella!», y cargaban a Gary en los hombros de un guardaespaldas. Miré a Conrad Bain, Mr. Drummond, y supimos que todo iba a cambiar. Esa actitud también contaminó la personalidad del propio Gary. Bajo la influencia de su padre, comenzó a actuar como una celebridad engreída, replicando comportamientos que no eran naturales en él. Una estilista del programa recordaría: «Gary pasó de ser un niño encantador a volverse insoportable. Le decías algo y respondía: «¿Quién crees que soy? Yo soy el que manda aquí». Pero esa arrogancia no era su esencia, era un mecanismo de defensa. Gary no sabía cómo reaccionar a tanta presión, a tanto abandono emocional. Imitaba lo que veía, el poder como refugio. Peor aún, a pesar del dinero que generaba, no tenía control sobre nada. Legalmente, como menor de edad, sus ingresos eran administrados por sus padres y por un equipo de representantes. A medida que crecía, comenzó a hacerse preguntas. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué han hecho con él? ¿Por qué, si soy una estrella, no tengo acceso a mis propios recursos? A finales de los 80, Gary contrató a un abogado para investigar sus finanzas. Descubrieron que de los más de 18 millones de dólares que había ganado a lo largo de su carrera, quedaba apenas una fracción. Gran parte del dinero se había desviado a cuentas manejadas por sus padres, su manager y su equipo legal. La investigación reveló que sus padres se llevaban el 20% de sus ganancias, su agente un 10%, el manager otro 5% y su abogado un 7,5%. El propio Gary quedaba con poco más de la mitad de lo que quedaba después de impuestos. En 1989, Gary tomó una decisión histórica. Demandó a sus padres adoptivos y a su manager por malversación de fondos. El juicio duró 4 años y terminó con una sentencia a su favor. El juez determinó que le debían $1.300.000. Aquel juicio rompió la poca relación que quedaba con sus padres.
Nunca volvieron a reconciliarse. Gary había sido traicionado por quienes lo habían adoptado, criado y supuestamente amado. Había sido una herramienta para su beneficio económico, no un hijo. En entrevistas posteriores, Gary llegó a reconocer que la fama lo había marcado de forma irreversible. Si alguien me hubiera dicho lo que iba a ser mi vida, lo suficientemente temprano como para salir, lo habría hecho, confesó. Su exnovia Anna Gray lo dijo con dolor. Lo que más quería Gary era ser amado, pero desde niño lo único que recibió fue exigencia y manipulación. Todos lo querían por su fama, no por lo que él era. El éxito, ese que muchos buscan desesperadamente, fue para Gary una maldición, un boleto dorado a una vida de agotamiento, explotación y tristeza. Desde pequeño lo entrenaron para ser una estrella, pero nunca lo prepararon para ser simplemente un ser humano. Y ese vacío, esa falta de amor real, fue lo que terminó por consumirlo. A simple vista, Gary Coleman lo tenía todo: fama, reconocimiento y una carrera envidiada por millones de niños en todo el mundo. Durante sus años dorados en televisión, llegó a ganar más de $100,000 por episodio. En teoría, había acumulado más de $18 millones antes de cumplir los 18 años. Era el actor infantil mejor pagado de la historia. Pero tras bastidores, su historia financiera era una pesadilla oculta, alimentada por la codicia y el engaño de quienes más debieron protegerlo. Gary no tenía control sobre su dinero. Como menor de edad, sus ingresos eran administrados legalmente por sus padres adoptivos, Willie y Edmonia Sue Coleman, y un equipo de representantes y abogados. En teoría, sus ganancias debían ser resguardadas en un fondo fiduciario, conocido como Coogan Account, que preservaba parte del dinero hasta que el actor cumpliera la mayoría de edad. Pero en el caso de Gary, ese sistema falló estrepitosamente. Durante años, el joven Coleman confió en sus padres. Creía que lo estaban guiando y protegiendo, como cualquier niño esperaría de su familia. Pero en realidad, cada cheque que firmaba era dividido entre adultos que lo rodeaban como aves de rapiña. Un 20% iba directamente a sus padres, un 10% a su agente, un 5% a su manager y un 7,5% a su equipo legal. Lo que quedaba se reducía aún más con impuestos, gastos médicos y lujos innecesarios que ni siquiera él había solicitado. Cuando Gary cumplió 18 años, corrió al banco esperando encontrar una fortuna. Lo que encontró fue un saldo humillante, poco más de $220,000. Era el equivalente a 2 episodios de Different Strokes. El resto había desaparecido. La traición fue devastadora. No solo había trabajado enfermo, debilitado y bajo presión constante desde niño, sino que toda esa lucha parecía no haber valido nada. Gary había creído que sus padres estaban construyendo un futuro para él. En realidad, estaban vaciando su cuenta bancaria mientras sonreían frente a las cámaras. En 1989, con 21 años y lleno de rabia contenida, Gary tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Demandó a sus padres adoptivos y a su exrepresentante por malversación y apropiación indebida de sus fondos. Fue un paso difícil. No solo se enfrentaba a la gente que lo había criado, sino también al escrutinio público, a una industria que lo prefería como un niño simpático y no como un adulto furioso buscando justicia. El proceso legal fue largo, complejo y desgastante. Durante el juicio, salieron a la luz documentos contables que demostraban cómo parte de su fortuna había sido utilizada para inversiones fracasadas, gastos personales de sus padres y honorarios excesivos para profesionales que supuestamente lo protegían.
Incluso se reveló que parte del dinero había financiado negocios familiares que no tenían relación alguna con la carrera de Gary. Los Coleman, por su parte, negaron haber hecho algo indebido. En declaraciones públicas, su padre Willie se defendió diciendo: "Nunca supimos que el dinero estaba siendo transferido. Nosotros solo seguimos lo que los abogados nos dijeron". Pero los números hablaban por sí solos. No se trataba de un error, era una estrategia sistemática de saqueo financiero. El caso llegó a su clímax en 1993, cuando un tribunal le otorgó a Gary una compensación de $1.288.000. Para cualquier persona común, esa suma sería una fortuna. Para Gary, era apenas una fracción del dinero que le habían robado. Y más importante aún, ese juicio le costó lo único que le quedaba: su familia. Después del fallo, Gary nunca volvió a hablar con sus padres. El vínculo quedó roto para siempre. Ya no había nada que pudiera repararlo. "Me duele y todavía me molesta. No sé si algún día lo superaré", dijo en una entrevista años después. No se trataba solo de dinero, sino de confianza, amor y abandono. Para él, esa demanda fue un acto de supervivencia emocional. A pesar del veredicto a su favor, la victoria fue amarga. Los honorarios legales consumieron buena parte de la indemnización. Además, Gary seguía lidiando con problemas médicos costosos: diálisis constante, cirugías, medicamentos y hospitalizaciones. Sin una carrera activa en Hollywood y con su imagen pública debilitada, sus ingresos comenzaron a disminuir drásticamente. En 1999, solo 6 años después del juicio, Gary se declaró en bancarrota. No había podido reconstruir su estabilidad económica. Su intento por recuperar su vida financiera se estrelló contra la dura realidad de un mercado que ya no quería verlo como actor. En lugar de papeles importantes, recibía ofertas para parodiar su pasado, repetir su frase famosa o hacer cameos humillantes en programas que se reían de él. Ese mismo año, en un gesto desesperado, subastó artículos personales por Internet en una campaña titulada "Sálvame". Vendía desde su sofá hasta un traje de pimp en miniatura y un raspador de hielo firmado. Recaudó poco más de $5.000. No era suficiente, pero sí revelador. Mostraba el nivel de desesperación al que había llegado una de las mayores estrellas infantiles de la historia. La humillación no terminaba ahí. En los años siguientes, Gary fue visto trabajando como guardia de seguridad en centros comerciales, supermercados y sets de grabación. Muchos pensaron que era un actor encubierto, parte de alguna cámara oculta. Pero número. Era Gary Coleman, intentando ganarse la vida honestamente. En una ocasión, un fan lo reconoció y le pidió un autógrafo. Gary se negó. La discusión escaló y terminó golpeando al hombre en el rostro. Fue arrestado por agresión y obligado a pagar la factura médica del agredido, además de tomar clases de control de ira. Era la enésima vez que un encuentro con el público terminaba en conflicto. La frustración de una vida robada brotaba en forma de explosiones impulsivas. Para muchos, el hecho de que tuviera que ganarse la vida como guardia fue trágico. Pero para Gary significaba algo más. Por fin, aunque fuera en las sombras, tenía control sobre su tiempo. No estaba frente a una cámara. Nadie lo obligaba a repetir frases. Era solo él, anónimo. Cansado, pero libre. Sin embargo, los fantasmas del pasado lo perseguían. En entrevistas, Gary reconocía que nunca superó del todo la traición de sus padres. "Si mis propios padres me robaron, ¿quién más podría hacerme daño?", decía. La industria lo había explotado, los medios lo ridiculizaban, y el público lo recordaba más por sus escándalos que por su talento.
Con el paso del tiempo, esa figura alegre y chispeante que fue Arnold Jackson se fue desvaneciendo. Lo que quedó fue un hombre lastimado, rodeado de conflictos legales, enfermedades, deudas y desilusión. Un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando un niño se convierte en una máquina de dinero en manos equivocadas. Y aún así, pese a todo, Gary nunca dejó de luchar. Aunque lo perdiera casi todo, su demanda contra sus padres fue un acto de valentía. Fue su manera de decir basta, de plantarse ante un sistema que lo devoró desde niño y de exigir justicia, aunque fuera tarde, aunque el precio fuera el aislamiento y la ruina. Porque en el fondo, Gary Coleman solo quería una cosa, que lo vieran como una persona, no como un producto. El Gary Coleman, que conquistó la televisión en los años 80, no fue el mismo que el público vio en las décadas siguientes. Lo que comenzó como una carrera prometedora, llena de contratos millonarios, papeles protagónicos y adoración mediática, se fue apagando poco a poco hasta convertirse en una sombra de lo que fue. En el Hollywood que lo había encumbrado como estrella, Gary dejó de ser noticia por su talento y se convirtió en protagonista de titulares sensacionalistas. Su nombre pasó de la portada de TV Guide a las páginas de tribunales, fichas policiales y reportes de bancarrota. Tras la cancelación de Diff'rent Strokes en 1986, Gary se retiró temporalmente del espectáculo. Estaba exhausto, emocional y físicamente. Se había prometido no volver a actuar, al menos no bajo las mismas condiciones que lo habían destruido desde niño. Pero su retiro no fue voluntario por completo. Aunque quería descanso, la presión por generar ingresos, especialmente tras el juicio contra sus padres y el posterior colapso financiero, lo forzaron a regresar. Sin embargo, el regreso no fue el que esperaba. Durante los años 90 y 2000, Gary pasó de papeles protagonistas a apariciones esporádicas. Su participación en televisión se limitó a cameos como él mismo en series como The Simpsons, The Fresh Prince of Bel-Air, My Wife and Kids, Drake and Josh, entre otras. También prestó su voz a videojuegos como The Curse of Monkey Island y Postal 2, donde su imagen era explotada en tono caricaturesco, casi paródico. Hollywood ya no lo veía como actor, sino como una reliquia viviente de otra época, útil solo para hacer chistes de mal gusto. En el cine, sus roles también se volvieron marginales. Participó en comedias menores, películas directas a video y proyectos independientes que capitalizaban su nombre sin ofrecerle dignidad artística. El público ya no veía al Gary brillante de antaño, sino al ex niño famoso que aparecía para recordar los viejos tiempos. A falta de oportunidades y dinero, Gary tomó trabajos fuera del entretenimiento. A finales de los 90, fue visto trabajando como guardia de seguridad en centros comerciales y estudios de grabación. El público lo reconocía con frecuencia, lo que provocaba momentos incómodos. Algunos lo veían como un fracaso, otros como una atracción bizarra. Para él, simplemente era una forma de sobrevivir. Pero ese empleo normal no lo alejó del caos. En 1998 fue arrestado por agredir físicamente a una fanática llamada Tracy Fields. Según los reportes, Fields se acercó a Gary en un centro comercial de California para pedirle un autógrafo. Él accedió a firmarlo, pero se negó a personalizarlo. La discusión se tornó acalorada y terminó con Coleman golpeando a la mujer repetidas veces en el rostro. Fue arrestado por agresión y posteriormente obligado a pagar su cuenta médica de $1,665, además de asistir a clases de manejo de la ira. Ese episodio marcó un antes y un después. Gary se volvió más recluso. Evitaba salir,
confiaba menos en las personas y, según confesó su expareja Anna Gray, vivía en un estado de paranoia permanente. Sentía que todos lo observaban, que todos esperaban que fallara. Cada aparición pública era una batalla interna. Pero la violencia y los problemas legales no cesaron. En 2007, ya viviendo en Utah, fue citado por conducta desordenada tras una pelea con su entonces pareja, Shannon Price, quien había sido su esposa y posteriormente su ex, aunque ambos seguían compartiendo el hogar. Un año después, ambos fueron nuevamente citados por otra discusión doméstica. Price incluso fue arrestada en 2009 bajo sospecha de violencia doméstica. Las peleas eran frecuentes y muchas veces físicas. En el documental Gary, Price admite que lo abofeteó en varias ocasiones, pero lo justificó diciendo, no fue nada grave, la gente se golpea, pasa, si lo niegas, estás loco. En 2008, Gary protagonizó otro escándalo. Mientras se encontraba en una bolera en Payson, Utah, un joven de 24 años llamado Colt Rushton lo fotografió sin su consentimiento. Gary se molestó y discutieron. Ya en el estacionamiento, Coleman presuntamente se subió a su camioneta y en un arranque de furia atropelló accidentalmente al joven y chocó otro vehículo. Rushton fue tratado por heridas leves y Gary terminó enfrentando cargos por conducción imprudente y conducta desordenada. Se declaró culpable y pagó una multa de $100. Años después, resolvió una demanda civil relacionada con el caso, aunque el monto no fue revelado. En 2010, pocos meses antes de su muerte, fue arrestado nuevamente por una orden pendiente de arresto por violencia doméstica. Pasó una noche en la cárcel del condado de Utah y fue liberado al día siguiente. Todos estos incidentes no eran aislados, respondían a un patrón de angustia emocional, frustración acumulada y el colapso lento de alguien que había sido moldeado por la industria para entretener, pero nunca para sanar. Gary vivía con el peso de una fama que ya no podía controlar, que no quería seguir cargando, pero que tampoco podía soltar. Su vida se convirtió en una tragedia pública. Cada caída, cada juicio, cada detención era reportada con morbo por los medios. El niño estrella ahora era titular de tabloides. Las mismas cámaras que antes lo adoraban ahora lo perseguían como presa fácil. En medio de ese torbellino, Gary intentó reconstruir algo de su identidad a través de pequeños proyectos. Participó en realities, condujo eventos menores y hasta se postuló como gobernador de California en 2003, en una elección caótica que incluyó decenas de candidatos, entre ellos Arnold Schwarzenegger. Su candidatura fue promovida como una sátira, y aunque él mismo admitía que no tenía experiencia política, terminó en octavo lugar con más de 14,000 votos. Fue una rareza que muchos no entendieron, pero para Gary fue una forma de recordar al mundo que todavía estaba ahí, que aún podía decidir por sí mismo. A pesar de sus esfuerzos, la industria nunca volvió a abrirle sus puertas, y con cada año sus problemas de salud se agravaban. En 2009 se sometió a una cirugía cardíaca. Aunque los detalles del procedimiento nunca fueron revelados, se sabe que sufrió una neumonía postoperatoria. En 2010 sufrió dos convulsiones, una en Los Ángeles y otra durante una entrevista televisiva, lo que evidenciaba que su cuerpo, dañado desde la infancia, ya no soportaba más. La decadencia profesional y legal de Gary Coleman no fue resultado de malas decisiones aisladas. Fue la consecuencia de una infancia sin infancia, de una carrera basada en explotación y de un entorno que lo moldeó como estrella, pero lo abandonó como persona. La sociedad lo celebró como ícono, pero lo ignoró como ser humano. Cuando dejó de ser útil, lo dejaron caer.
Y lo peor de todo es que, en su interior, Gary sabía que el mundo no lo recordaría por su lucha, sino por sus escándalos. Celebrity is always a burden, dijo en su última entrevista. Ser famoso siempre es una carga. No importa cuánto digas que te gusta, estás atrapado con eso de por vida. El niño que nos hizo reír creció rodeado de juicios, golpes, arrestos y dolor, y aún así nunca dejó de buscar algo de dignidad, algo de amor, algo de justicia, porque en el fondo, Gary Coleman solo quería una cosa: vivir como alguien normal. Si la infancia de Gary Coleman estuvo marcada por el abandono emocional y la explotación, su vida amorosa no fue la excepción. En la adultez, el actor buscó el afecto que le fue negado desde niño, pero lo que encontró fueron relaciones turbulentas, marcadas por el control, la manipulación y la desconfianza. En lugar de consuelo, halló más dolor. A lo largo de su vida, Gary tuvo pocas parejas estables, y casi todas, según sus allegados, terminaron en distanciamiento, gritos o traiciones. Una de las primeras personas en generar un vínculo sincero con él fue Anna Gray, una joven con la que compartió un vínculo estrecho y complejo. Anna no fue una simple novia. Según el propio Gary, ella fue una de las pocas personas en su vida que no lo trató como un producto. Vivieron juntos durante un tiempo en Utah, y ella llegó a convertirse en su apoderada médica, una señal de profunda confianza. Él confiaba en mí más que en nadie, diría años después en el documental Gary. Pero la relación no prosperó, en parte por la carga emocional que Gary arrastraba desde su infancia y en parte por los miedos que nunca logró superar. Tras su ruptura con Anna, Gary cayó en una de las relaciones más controversiales de su vida. Shannon Price. Se conocieron en 2005 durante el rodaje de una película de bajo presupuesto llamada Church Ball, una comedia deportiva que hoy casi nadie recuerda, pero que marcaría el inicio de un vínculo conflictivo que acabaría de forma trágica. Gary, de 37 años, se sintió atraído por Shannon, entonces de 22. Comenzaron a salir y, tan solo 8 meses después, se casaron en secreto en una ceremonia privada en agosto de 2007. Pero lo que parecía una oportunidad para comenzar de nuevo se transformó rápidamente en una pesadilla. Desde el inicio, su matrimonio fue caótico. Discutían con frecuencia, incluso frente a otros. Los amigos de Gary notaron que él se mostraba temeroso, que había perdido peso y que parecía deprimido. Shannon, por su parte, tenía una actitud dominante, posesiva, incluso agresiva. En entrevistas posteriores, ella misma admitió haberlo golpeado en varias ocasiones. Lo abofeteé un par de veces. No es gran cosa. Todos discuten. Si no lo haces, estás loco, declaró sin remordimiento. El control que Shannon ejercía sobre Gary era evidente. Lo aisló de amistades antiguas, limitó su contacto con la prensa y tomó decisiones en su nombre. Aunque su matrimonio duró menos de un año legalmente, se divorciaron en 2008. Siguieron viviendo juntos hasta el día de su muerte. La dinámica nunca fue clara. Oficialmente estaban separados, pero emocionalmente aún unidos. Muchos creen que Shannon nunca dejó de influir sobre él. Dion Mial, uno de los amigos más cercanos de Gary, fue uno de los críticos más duros de Shannon Price. Aseguró que ella era oportunista y que manipuló a Gary en sus momentos más vulnerables. Era una relación tóxica. Él quería amor, ella quería control. Y lo tenía, hasta el último momento. Las peleas entre ellos llegaron incluso a las autoridades. En 2009, Shannon fue arrestada por violencia doméstica tras una discusión violenta en su casa. Gary no quiso presentar cargos, pero el incidente quedó registrado. Solo un año antes, en 2008,
Él mismo había sido arrestado por una pelea que tuvieron, también en su hogar. La relación era un círculo vicioso de gritos, amenazas y silencios forzados. Lo más perturbador llegó al final. En mayo de 2010, Gary sufrió una caída en su casa en Utah. Golpeó su cabeza al caer por las escaleras y fue hospitalizado de urgencia. Las circunstancias de la caída siguen siendo motivo de sospecha. Shannon fue quien llamó al 911, aunque, según los registros, sonaba más molesta que angustiada. En la llamada se la escucha diciendo: «Está sangrando por la cabeza, está en el suelo, no puedo con esto, tengo miedo de que me echen la culpa». Una vez en el hospital, la situación empeoró. Gary fue puesto en soporte vital, sufrió una hemorragia intracraneal masiva y su estado se volvió irreversible. Y aquí es donde el drama tomó un giro desconcertante. Shannon, quien ya no era legalmente su esposa, firmó la orden para desconectarlo del soporte vital. Tomó la decisión más crítica de la vida de Gary, sin ser su familiar directa ni tener poder legal aparente. Años después, Anna Gray revelaría que ella seguía siendo la apoderada médica de Gary y que nunca fue consultada. Alegó que Shannon se aprovechó de la confusión médica y del desconocimiento del personal del hospital para tomar control. El 28 de mayo de 2010, a las 12:05 de la tarde, Gary Coleman fue declarado muerto. La controversia no terminó con su fallecimiento. Shannon vendió fotos de Gary moribundo a los medios. Las imágenes fueron filtradas y causaron indignación pública. La misma mujer que había tomado decisiones médicas en su nombre, ahora lucraba con su muerte. Es repugnante. Él no merecía eso. Nadie lo merece, diría Mial, devastado. Los días siguientes fueron un caos legal. Shannon reclamó ser la viuda legal, buscando beneficios y derechos sobre sus bienes. Anna Gray presentó documentos para demostrar que Gary la había nombrado albacea y heredera legítima en un testamento firmado en 2005. El conflicto se llevó a los tribunales. Años después, en 2012, un juez dictaminó que Anna era la heredera legítima. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. La imagen pública de Gary había sido arrastrada por el fango una vez más, aún después de muerto. Su vida amorosa fue el reflejo perfecto del abandono emocional que lo persiguió desde niño. Buscó el cariño que nunca tuvo, pero en lugar de amor, encontró más control, más explotación, más silencio. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron por qué nunca había tenido una relación estable y feliz, Gary respondió: «Es difícil amar cuando nunca te han enseñado cómo se siente eso». Esa frase resume toda su tragedia. Gary Coleman fue traicionado por sus padres, explotado por la industria y finalmente abandonado por el amor. En el fondo, nunca dejó de ser ese niño enfermo, buscando protección en un mundo que solo quería consumirlo. Y cuando más necesitó a alguien que lo salvara, lo único que encontró fue una última herida. A lo largo de su vida, Gary Coleman fue el rostro de la inocencia infantil y al mismo tiempo un símbolo de tragedia silenciosa. Sin embargo, su muerte, lejos de ser un cierre digno, se convirtió en un episodio aún más desconcertante y polémico que su vida entera. Lo que debería haber sido un momento de duelo y respeto terminó convirtiéndose en una nube de sospechas, decisiones apresuradas y acusaciones sin resolver. Porque Gary Coleman no solo murió, lo desconectaron. Y aún hoy, muchos se preguntan si fue tratado con la dignidad que merecía. El 26 de mayo de 2010, Gary se encontraba en su casa en Santa King, Utah, una pequeña ciudad al sur de Salt Lake City. Compartía el hogar con su exesposa Shannon Price,
de quien se había divorciado legalmente en 2008, aunque seguían viviendo juntos en una relación ambigua, volátil y, según testigos, cada vez más tensa. Ese día, según el testimonio de Price, Gary cayó por las escaleras. El golpe fue brutal. Sufrió una herida abierta en la cabeza y, debido a su condición médica debilitada, sin riñones funcionales y con años de problemas neurológicos, la caída tuvo consecuencias inmediatas. Quedó inconsciente y comenzó a sangrar profusamente. Fue entonces cuando Shannon llamó al 911. La grabación de esa llamada es una de las piezas más inquietantes de esta historia. En lugar de sonar preocupada o desesperada, la voz de Shannon parecía más irritada que angustiada. En la llamada dice frases como, «Está en el suelo, hay sangre por todas partes, y me estoy llenando los zapatos con su sangre». Y luego, casi con enojo, agrega, «Estoy aterrada, no quiero que me culpen por esto». La operadora del 911 intenta mantenerla enfocada, pero Shannon no se acerca a Gary ni intenta brindarle primeros auxilios. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Gary en estado crítico. Fue trasladado de urgencia al Mountain View Hospital. Su situación se agravó rápidamente. Había sufrido una hemorragia intracraneal masiva. Fue ingresado en cuidados intensivos y puesto en soporte vital. Las esperanzas eran mínimas, pero aún existía una posibilidad. Sin embargo, en cuestión de horas, todo cambió. El 27 de mayo, tan solo un día después del accidente, Shannon Price firmó la orden para retirar el soporte vital. Al día siguiente, el 28 de mayo de 2010, a las 12:05 de la tarde, Gary Coleman fue declarado muerto. La decisión fue rápida, casi fulminante, y pronto comenzaron las preguntas. Primero, el detalle más evidente. Shannon ya no era su esposa legal. Se habían divorciado en 2008 y no existía documentación que la autorizara a tomar decisiones médicas por él. La verdadera apoderada legal de Gary era Anna Gray, su exnovia, excompañera de cuarto y amiga de confianza. Gary la había designado en un testamento escrito en 2005. Sin embargo, Anna nunca fue notificada. Nadie del hospital la contactó. Shannon alegó que aunque no estaban legalmente casados, tenían una relación de tipo marital, una especie de unión libre bajo la ley de Utah, lo que, según ella, le daba derecho a actuar como esposa. Pero el documento de divorcio firmado por ambos indicaba lo contrario. Aún así, fue ella quien autorizó retirar el soporte vital, en medio de un escenario lleno de irregularidades. Anna Gray, profundamente afectada, acusó públicamente a Shannon de haber tomado el control sin autorización. Gary confiaba en mí. Yo era su albacea, su representante. Nadie me llamó, nadie me preguntó. Simplemente lo dejaron morir, dijo entre lágrimas. Más adelante, presentó documentos ante un tribunal para demostrar que Shannon no tenía autoridad para actuar en nombre de Gary. El caso, como era de esperarse, se convirtió en una guerra legal. Pero los hechos extraños no terminaron ahí. Días después de la muerte, el canal Entertainment Tonight difundió fotografías escalofriantes de Gary Coleman agonizando en el hospital. Las imágenes lo mostraban entubado, inconsciente y con hematomas visibles. La indignación fue inmediata. ¿Quién había vendido esas fotos? ¿Quién permitió que alguien se acercara a tomar imágenes en un momento tan íntimo? Poco después, se confirmó que Shannon Price fue quien vendió las fotografías a los medios. Según reportes, recibió una suma de 5 cifras por las imágenes exclusivas. Además, apareció en varios programas de televisión poco después de la muerte, llorando ante las cámaras y hablando de su devastación, al tiempo que negociaba entrevistas pagadas. Para los amigos de Gary, como Dion Mial y Anna Gray,
Aquello fue una traición imperdonable. Mial declaró, Gary merecía paz, no que lo usaran una vez más, ni que lo mostraran como un trofeo mientras moría. Fue repugnante. Shannon nunca lo amó. Lo controló, lo manipuló y cuando murió, lo vendió. A pesar del escándalo, Shannon nunca fue investigada formalmente por su rol en la muerte. El hospital no enfrentó sanciones, y aunque Anna Gray ganó el derecho legal sobre los bienes de Gary, el daño a su memoria ya estaba hecho. El certificado de defunción de Gary indicó como causa de muerte hemorragia intracraneal por trauma cerrado en la cabeza, derivado de una caída accidental. No se realizó una autopsia completa, ya que, según el hospital, la causa era clara. Pero muchos, incluso fans, cuestionaron la rapidez del diagnóstico y la falta de una investigación más exhaustiva. El hecho de que un hombre con una vida tan vigilada muriera de forma tan confusa y con tantos cabos sueltos fue, para muchos, una última injusticia, un final sin respuestas, sin honra, sin paz.